Estaba escuchando el texto que leía Víctor, ¿no? El texto de la resurrección de Lucas, que los ángeles le dicen a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y me ponía a pensar en estas últimas semanas con este tema de la unión civil, y que estuve yo haciendo algunas publicaciones que incluso salieron en La República, y recibía muchos correos a favor y en contra, gente que también me escribía para cuestionarme. Entonces he tenido algunos intercambios de correos con contrincantes en este tema, y muchos de ellos cuestionan la Biblia, como que la Biblia ya pasó, como que la Biblia no tiene autoridad. Incluso este cantante Ricky Martin sale y dice: no se pueden tomar decisiones en base a la Biblia, como diciendo la Biblia no es nada. Y yo me ponía a pensar que en todos los acontecimientos importantes para la humanidad, la Biblia estuvo ahí. Amén. Cuando Gutenberg inventa la imprenta, donde después de cientos de años que se hacían los libros a mano, por primera vez iba a hacer los libros en tipografía por mayor, el primer libro que se imprime es una Biblia, la famosa Biblia del oso. El primer libro escrito en el sistema de imprenta fue una Biblia. Cuando el señor Morse inventó el telégrafo, que por primera vez en la historia de la humanidad se podía mandar un mensaje a distancia de un estado de los Estados Unidos a otro estado, por primera vez se enviaba un mensaje a distancia, que era el sueño de muchos y que es el precursor del teléfono moderno. El primer mensaje que se mandó vía telégrafo fue el versículo que leyó Víctor: no está aquí, ha resucitado. Primer mensaje a distancia, un versículo bíblico. En la Rumania comunista, durante décadas, un dictador llamado Ceausescu tuvo control del país, fue un genocida, tenía el control de la televisión, de las vidas, mató mucha gente, y durante décadas la televisión rumana estuvo controlada por el gobierno comunista. Después de una sublevación masiva, donde las iglesias tuvieron mucho que ver, hubo un Martin Luther King rumano, fue un pastor bautista el que encabezó el movimiento para derrocar a este dictador asesino de Ceausescu. Después de décadas, la televisión por primera vez transmitió un mensaje libre, no controlado por el gobierno. La primera imagen de la televisión libre en Rumania fue una mujer que decía: Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Y a lo largo de la historia de la humanidad, en los momentos más importantes, la Biblia estuvo ahí. Así que es un acto de ignorancia querer minimizar la Biblia, querer soslayar la Biblia como que la Biblia es cualquier libro. No es cualquier libro. Cuando se forman las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y se construye un edificio para las Naciones Unidas, en la fachada pusieron un versículo. La Biblia está en todos sitios, hermano. Es el libro más leído, el libro más traducido, el libro que más ha sido trasladado a canciones, a películas. Ustedes han visto cantidad de películas en esta semana. No hay libro más influyente que la Biblia. Así que cuando usted defienda su fe, usted puede pararse firme y saber que usted no cree en cualquier libro. Usted está creyendo en el libro de Dios, el libro que ha soportado persecuciones de políticos, de dictadores, de filósofos, de científicos. Y la Biblia está ahí, ahí. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Amén. Así que podemos estar confiados que nuestro libro, el libro que leemos, es el libro de Dios. Amén. Amén. Entonces podemos tener seguridad en nuestra fe. Y hablando del tema también de la Semana Santa y la resurrección, mire, hay muchas religiones en el mundo, ¿verdad? Pero nuestra fe es diferente a cualquier otra. ¿Sabe por qué? Todas las religiones del mundo basan su fe en una doctrina, en una enseñanza de un maestro, de un profeta. Todas las religiones en el mundo tienen un profeta que recibió una revelación, enseñó esa revelación y tuvo sus seguidores. Todas las religiones del mundo se basan en una enseñanza, en una doctrina. El cristianismo es la única religión o fe en el mundo que se basa en un hecho histórico. Nosotros no creemos solamente una doctrina. Nuestra fe se basa en un hecho histórico
vivo. Hace 2000 años Jesucristo fue crucificado en un país geográficamente identificado, en un periodo histórico totalmente identificado, y murió. Y al tercer día resucitó. Ese es un hecho histórico. Ninguna fe en el mundo se basa en un hecho, se basa en doctrina solamente. El cristianismo tiene doctrina, pero su fe se basa en un hecho. Ahora miren, los primeros cristianos afirmaban que habían visto a Jesucristo resucitado. Dice la Biblia que se presentó a más de 500. Ahora, los primeros cristianos morían por afirmar que habían visto a Jesús vivo después que había sido muerto. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que podría morir por una doctrina, por un ideal, ¿sí o no? Y hay gente que muere por un ideal. El ideal de un país justo, de un mundo justo, por un ideal. Los terroristas mueren por un ideal, los musulmanes mueren por un ideal. Y hay gente que podría morir por un ideal, por una idea. Pero habría que estar loco para morir por afirmar un hecho que no ocurrió. Y los primeros cristianos decían: Cristo está vivo. No está vivo. Cristo fue un hombre. Te matamos y dice que está vivo. Mátame si quieres, pero yo lo vi, yo lo toqué, yo lo agarré. Cristo está vivo. Habría que estar loco para morir por afirmar un hecho que nunca ocurrió. Esto no lo tiene ninguna fe en el mundo. O sea, nuestra fe se basa en un hecho histórico comprobable, y hay gente que murió por afirmar lo que vio, no por una doctrina, por una ideal solamente, sino por un hecho histórico real. Jesucristo murió hace 2000 años y al tercer día resucitó y ahora está vivo. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Y justo pensando en esto, de la obra de Jesucristo, hay muchas religiones en el mundo, hay muchas iglesias en el mundo, pero ¿cómo yo puedo distinguir una secta de una iglesia, aunque se llame cristiana? Porque hay muchas iglesias que se llaman cristianas. ¿Cuál es la clave para identificar un grupo que es una secta? Hay dos preguntas claves. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Entonces dijeron: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías que ha resucitado, otros dicen que eres un profeta. Y Jesús le dice a Pedro: ¿y tú quién dices que yo soy? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro. Entonces, la primera pregunta que hay que responder para ver si es una secta es: ¿quién es Jesús para ese grupo? ¿Qué dicen de Jesús? ¿Qué enseñan de Jesús? ¿Cuál es la enseñanza sobre la persona de Jesucristo? ¿Quién es? Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un ángel que tomó cuerpo humano. Para los mormones, Jesucristo fue el hermano menor de Satanás. Para los musulmanes es un profeta más, pero Mahoma es más grande que Jesús. Entonces, la gente, los grupos pueden decir diferentes cosas de Jesús, pero una iglesia verdadera, una iglesia cristiana genuina, es aquella que afirma que Jesucristo es Dios hecho hombre. Totalmente Dios hecho hombre. Esa es la enseñanza de la Biblia. ¿Sí? Si tú quieres saber si es una secta, pregúntale: ¿quién es Jesús para ustedes? Bueno, Jesús fue un profeta, otros dicen que fue un marciano, que vino de la galaxia no sé dónde. No. La Biblia enseña que Jesús es Dios. Si esa iglesia, ese grupo te dice que Jesús es Dios, estamos por buen camino. Amén. Segunda pregunta. Un hombre le preguntó a los apóstoles: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Punto final. Segunda pregunta para hacerle a un grupo religioso para ver si es secta: ¿cómo debo hacer o qué debo hacer para ser salvo? Bueno, mira, tienes que hacer esto, tienes que guardar este ritual, tienes que circuncidarte, tienes que guardar la Pascua, tienes que hacer... Ya, si me dicen otra cosa, ya fueron, pues. Porque la respuesta de la Biblia, ¿qué es? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Punto final, no hay más. Si un grupo te enseña que tienes que hacer otra cosa para ser salvo, ya se salió de la doctrina correcta. Porque la respuesta en la Biblia: cree en Jesucristo. Entonces hay dos cosas: la persona de Jesucristo, o sea, ¿quién es Él? Dios hecho hombre. Y la obra de Jesucristo. Totalmente la salvación es solo por Él, nadie más. Entonces, con esas dos columnas se basa la fe cristiana. Y esta semana hemos estado leyendo el libro de Colosenses. El libro de Colosenses es un tratado doctrinal profundísimo, es teología pura, así que no puedo entrar a un desmenuzar del libro, porque eso sería una clase, semanas estudiando, pero quiero resumir alguna enseñanza de Colosenses en cuanto a Jesucristo, su persona y su obra, que es el tema de la epístola a los Colosenses. Para entender la persona de Jesucristo y su obra, debemos entender cuál es la situación del ser humano. Porque la persona de Cristo y la obra de Cristo es en función de la situación del ser humano, o sea, tú y yo.
¿Cuál es la situación del hombre según Colosenses? Colosenses 2.13. Colosenses 2.13 dice, y a vosotros, todos nosotros, estando ¿qué cosa? Muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Bíblicamente hablando, en el sentido espiritual, ¿cuál es la situación de toda la humanidad? Estamos muertos. Dios le dijo a Adán, el día que de comas morirás. Comió y siguió viviendo físicamente, pero espiritualmente fue separado de Dios. Eso es muerte espiritual. Y toda la raza humana físicamente está viva, pero espiritualmente está muerta, con la incapacidad de relacionarse con un Dios vivo. Todos estamos muertos. Usted está muerto, yo también, todos. Dice, esto, y vosotros, estando muertos, está hablando a los creyentes que estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Pero si una persona no ha recibido a Cristo, sigue muerto espiritualmente, sin la capacidad de relacionarse con Dios. En la circuncisión de vuestra carne dio vida juntamente con él, perdonándonos algunos de nuestros pecados. Todo. Y mire que usa la palabra delito. Acá hay un abogado. ¿Cuál sería la definición de delito, hermano Carlitos? ¿Cuál es la definición legal de delito? Es todo aquello que es imputable a una persona por haber cometido un quebrantamiento de la norma, por haber cometido algo que vaya contra la ley. Una acción que quebró una ley y merece, por lo tanto, una sanción. ¿Qué cosa es un delito? Una acción mía, una acción tuya que quebrantó una ley y por lo tanto merece un castigo. Entonces, espiritualmente nosotros hemos hecho cosas que han quebrantado la ley de Dios y merecemos un castigo. ¿Cuál es el castigo del pecado? Muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que la humanidad entera es millones de cadáveres andando por la calle. Cuando usted ve a alguien por la calle, usted va a ver muertos en un Mercedes-Benz, muertos con casa de playa, muertos viajando al exterior, muertos con ropa de marca, pero todos están muertos. Espiritualmente están separados de Dios. Esa es la situación del ser humano. Por eso el ser humano necesita un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Entonces vamos a ver qué enseña Colosenses. Gracias, hermana Chelita. Gracias. ¿Qué enseña Colosenses sobre la persona? ¿Quién es Jesús? Y tenemos ahí Colosenses, capítulo 1, del 15 al 19. Gracias, hermana Chelita. Mire, es un montón. Este es para tirarnos un seminario completo, pero voy a resumir. Él, cuando dice él, está hablando de Jesús. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él, en Jesús, fueron creados todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él, por Jesús, y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en él. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él, Jesús, es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga él la preeminencia, por cuanto plugo que la plenitud de Dios habitara en él. Amén. Él aparece más de 38 veces en Colosenses. Jesús, 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 Jesús. Más texto, para ir por partes. Pero solamente vamos a desmenuzar esta parte. Primero dice, Jesús es Dios hecho visible. Dice que él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible en su naturaleza. Pero sin embargo vemos en el Antiguo Testamento que Dios a veces se manifestó como columna de nube. ¿Qué más? ¿Quién recuerda? Columna de fuego, en una zarza ardiente, como un ser humano también. Los que vienen a hablar con Abraham sobre la destrucción de Sodoma eran 3 seres humanos, pero uno de ellos era Dios. O sea, Dios invisible se ha manifestado visiblemente muchas veces. Cada vez que el Dios invisible se ha manifestado visiblemente, ¿quién fue? Jesús, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Y hace 2000 años se manifestó totalmente en forma humana, pero antes ya se había manifestado visiblemente. Dios nadie le puede ver, siempre será invisible para el ojo humano, aunque estemos ya glorificados. Pero cuando vemos a Dios en Jesucristo, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Jesús tiene toda la autoridad sobre la creación. Dice el texto que Él es el primogénito de toda creación. Los testigos contra Jehová dicen que este texto enseña que Él es el primer ser creado. No, primogénito no significa primero.
Primogénito significa el que tiene la autoridad sobre todo lo que es del Padre. Algunos creen que primogénito es simplemente el primer hijo, ¿no? Y Dios, por si acaso, Dios sabiendo que iban a aparecer los testigos contra Jehová después de miles de años, a decir que Jesús fue el primero creado porque dice que es el primogénito de la creación, Dios sabiamente estableció la primogenitura en los patriarcas y esta primogenitura nunca cayó sobre el primer hijo, nunca. ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? El primer hijo de Abraham, ¿quién fue? Ismael. Cronológicamente fue Ismael. ¿Quién tuvo la primogenitura? Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Quién tuvo la primogenitura? Jacob. Pero el primero, ¿quién fue? Esaú. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Quién fue el primero? Ahí los agarré. ¿Quién fue el primero de los 12 hijos de Jacob? Rubén. ¿Quién tuvo la primogenitura? José, el penúltimo. O sea, la primogenitura nunca cayó en el primer hijo. Es Dios anteponiéndose a esa herejía que Jesús es el primero de la creación. Él estableció que la primogenitura nunca cayó sobre el primer hijo, porque primogenitura no significa teológicamente el primer hijo, sino el que tiene la autoridad del Padre. Entonces, cuando dice que Jesús es el primogénito de la creación, está diciendo que Jesús tiene toda la autoridad del Padre sobre la creación. Es más, Jesús es creador. Dice, todo fue creado por Él y para Él. O sea, Jesús es el creador. Si es el creador, es Dios. Porque solo Dios es creador, todos los demás son creación. Jesús es la cabeza de la iglesia. Dice que Él es la cabeza del cuerpo, todos nosotros. Jesús es el origen de todo. Dice que Él es el principio. ¿Qué es el principio? El origen, lo que causa todo, el origen de la vida, el origen del universo, el origen del ser humano. Todo origen, todo principio de todo lo que existe es Jesucristo. Por eso es Dios, porque Él es el origen de todo lo que existe. Después dice, interesante, que Él tiene toda autoridad sobre la muerte porque es el primogénito de los muertos. Tiene autoridad sobre los muertos, ¿para qué? Para darles vida. Él tiene autoridad sobre los muertos. ¿Qué más dice? Jesús es Dios hecho hombre. Dice que toda la plenitud de la deidad habita en Él. O sea, todo Dios, toda la grandeza de Dios, toda la inmensidad de Dios habitó en un solo hombre, en un solo cuerpo que fue Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Dios metido en Jesucristo. Todo Dios en un cuerpo humano. Entonces, Jesús es Dios hecho hombre. Esa es la doctrina fundamental del cristianismo. Si hay un grupo que dice, Jesús es, sí, Jesús, yo creo en Cristo también, pero Él fue un profeta. O Él fue un ángel que tomó forma humana. Los gnósticos decían que Jesús nunca existió, que solamente fue una manifestación así, una ilusión óptica. No fue que existió. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Jesús es Dios hecho hombre, habitó corporalmente en Él, todo Dios en un solo cuerpo, en Jesucristo. Entonces, Jesús es Dios hecho hombre. ¿Qué más dice ese texto? Sobre la obra de Jesucristo avanzamos ahora. Acá sí hay varios textos. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Miren, Colosenses 1, 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que os hizo a nosotros aptos para participar en ¿qué? La herencia de los santos en luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. La Reina Valera traduce su amado Hijo. La Biblia textual, que es mucho más cercana al original, traduce bonito porque dice el Hijo de su amor. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Colosenses 1, 20 al 21. Estamos viendo la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y por medio de Él, Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Y vosotros, que en otro tiempo eras extraños y enemigos por tener la mente ocupada en malas obras, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Otro texto más antes de ver qué ha hecho Jesús por nosotros. Colosenses 2, del 11 al 15, este texto es precioso, lo voy a dejar justo para el final porque es bien interesante. Dice, en quien también fuiste circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndonos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión de Cristo, sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitado con Él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos otra vez en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. ¿Qué significa eso, pastor? Está medio enredada la cosa aquí, se lo voy a explicar, tranquilo. Para eso estamos en la iglesia, para aprender. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Lo primero, nos ha dado, ¿qué cosa? Una herencia. Dice, nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos e ilusos. Como muchos de ustedes saben, yo me crié en el Rima, un barrio popular, un barrio pobre, en el Rima, zona de callejones, con un solo caño, una zona de mucha pobreza. Y en el barrio había un punto de encuentro que era el billar de la cuadra 4 de Girón Paita. Así que todos los vagos del barrio terminábamos en el billar, incluido yo en esa época antes que yo me recargue. Entonces, todos nos conocíamos en el billar. Y en el billar había un chinito recontra Aragán. Daniel se llamaba, no espero que nadie me vaya delatando. Este Danielito era un chinito, pero súper Aragán, vago, paraba en el billar todo el tiempo recurseando, se vendía una cosita, paraba en recursos, o sea, como dicen, el rey del recurseo. Un día estábamos en el billar y viene un carro, se escuchaba el sonido de un carro, y ¡pam!, cuadró en la puerta del billar. Y todos salimos por la bulla, era el chino Daniel, con un carrazo. Oye, chino, ¿a quién has asaltado? ¿Qué banco has robado, chino? No, yo tenía un tío en Japón. Mi único tío vivía en Japón y se murió. Y me dejó una herencia. Eran como $60,000 de aquella época que se compró su carrazo el chino, lo primero que hice. Entonces cuando vimos eso, estoy diciendo, pucha, qué rico debe ser recibir una herencia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han soñado alguna vez recibir una herencia suculenta? ¿No? Siempre hay esa inquietud, ¿cómo será recibir una herencia? Ahora mire, si usted ha recibido a Cristo, ¿sabe usted heredero de quién es? Usted es heredero de Dios, es decir, que todo lo que es de Dios se lo va a entregar a usted, porque usted es heredero del Padre, somos coherederos con Cristo. No entendemos la dimensión de lo que está diciendo la palabra, usted no tiene la más mínima idea de lo que Dios ha preparado para usted. El futuro eterno que nos espera es glorioso, dice la Biblia, ojo de hombre no ha visto ni oído, escuchó lo que Dios ha preparado para sus hijos. Usted es un heredero de Dios, usted no es cualquier cosa, usted tiene el futuro asegurado eternamente si usted ha recibido a Cristo. Amén. Entonces, Jesucristo, ¿qué ha hecho? Nos ha dado una herencia. Somos herederos del Padre. ¿Qué más ha hecho Jesucristo? Nos rescató del dominio del diablo. Dice, nos rescató de la potestad de las tinieblas. Lo que mucha gente no sabe. Porque pueden ser muy decentes, muy honestos, triunfadores, exitosos profesionalmente. Pero si no tiene a Cristo, según la Biblia, es un esclavo del diablo. Y el diablo lo usa, por aquí y por allá, como un títere. Símbolo, Israel en Egipto. ¿Israel qué cosa era en Egipto? ¿Esclavos de quién? Del faraón, que es un símbolo del diablo. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha rescatado. Pero no solamente nos ha rescatado para que seamos libres, sino que nos ha trasladado a otro reino. Dice, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Nos sacó de un reino para meternos en otro reino. No sacó Dios a Israel de Egipto para que mueran en el desierto, sino para que entren a Canaán y formen otro reino. Dios te ha rescatado del reino de las tinieblas para trasladarte a un reino muchísimo mejor. Es el reino del Hijo de su amor. Amén. ¿Qué más ha hecho Jesucristo? Nos redimió. Dice, en quien tenemos redención. La palabra redención significa comprar un esclavo en el mercado para que nunca más vuelva a ser esclavo. En esa época los esclavos se vendían como mercancías en los mercados. Había ofertas también, compras 2 y te llevas 3. Pagabas por 2 esclavos 60 monedas de plata y te daban 3. O sea, era una mercancía los esclavos. Y cuando una persona de buen corazón dice, este esclavo, depende por alguna razón caritativa, decía, lo voy a comprar, pago el precio. Y lo compraba. Eres libre. Lo compraba para liberarlo. Esa palabra es redención. Es lutró, comprar para soltar. Dios te ha comprado, te ha redimido, pagó un precio por ti para que nunca más vuelvas a ser esclavo. ¿Qué más hizo Jesús? Nos perdonó. Dice que tenemos el perdón de los pecados. ¿Qué más hizo Jesús? Nos reconcilió con Dios. Dice, nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Quiénes tienen que reconciliarse? Humanamente hablando. Los que están distanciados, están peleados.
Según la Biblia, estamos enemistados con Dios. Toda la raza humana está enemistada con Dios. Por eso el ser humano, no importa lo que haga, no tiene paz y alegría en su corazón. Por eso el dinero no llena, por eso la fama no llena, por eso el placer no llena, el licor no llena, la droga no llena, el sexo no llena, nada llena al ser humano, porque el problema del ser humano es que está en una mala relación con Dios por causa del pecado. Y no importa lo que haga, no lo podrá llenar, porque ese vacío que tiene el ser humano, ese hueco que tiene el ser humano, tiene forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. Y Jesucristo, a través de su muerte, agarró a Dios y agarró al hombre que estaban peleados y nos reconcilió. Qué lindo es reconciliarse con Dios. Amén. Y si usted no ha recibido a Cristo, en esta mañana yo le digo en el nombre de Jesús, reconcíliese con Dios. Amén. Pero yo creo en Dios, claro. Hay gente que cree en su padre, pero está peleado con su padre. No basta creer, hay que tener una buena relación. Entonces, sin Dios, sin Cristo estamos en una mala relación con el Padre, y Cristo nos reconcilia. ¿Qué más hace Cristo según los textos que hemos leído? Dice, nos circuncidó espiritualmente. Dice, fuiste circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. Acá requiere una explicación. Esto es como Condorito, exijo una explicación. Así que les voy a explicar. La señal del pacto de Dios con Israel, con el pueblo de Israel, ¿cuál era la señal del pacto? La circuncisión. Al 8º día de un niño había nacido, del varón, agarraban su prepucio y esa carnecita que sobraba en su penecito lo cortaban. Entonces quitaban ese pedazo de carne y eso era la circuncisión, y eso sellaba el pacto de Dios con la nación de Israel. Dice la Biblia que la circuncisión, esa física, es una ilustración de lo que debe pasar espiritualmente. Espiritualmente tenemos algo en nuestro interior que nos impulsa a pecar. El ser humano tiene una naturaleza que lo invita y lo impulsa a la mentira, a la deshonestidad, a la lascivia y a una serie de pecados. Está en nuestra naturaleza. El ser humano, por más esfuerzo que haga, siempre terminará pecando. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Es como la historia esa del famoso alacrán con el sapito, que había una gran inundación y el sapo iba a cruzar al otro lado del río y el alacrán también quería cruzar. Entonces el alacrán le dice, oye sapito, ayúdame a cruzar el río, pues súbeme en tu espalda y ayúdame a pasar al otro lado. Y el sapito le dice, ¿tú estás loco? Si me clavas tu aguijón, yo sé que a ti te gusta clavar el aguijón, me mata. No, pues, pero piensa un poco, pues, sapito. Si yo te mato, te hundes tú y me hundo yo, los dos morimos, así que no te puedo matar. Ah, ¿verdad? Tienes razón, pues, porque si me matan nos morimos los dos. Ya, pues súbete a mi espalda. Se sube a la espalda, está cruzándolo a la mitad del río, y el alacrán agarra y le clava el aguijón. Y ahí el sapito, medio agonizando, le dice, oye, pero ¿por qué me clavaste el aguijón? Vamos a morir los dos. Perdóname, es que no puedo. Está en mi naturaleza. Está en mi naturaleza meter el aguijón. Así es el ser humano, está en su naturaleza pecar. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama la carne. Entonces, ¿cuál es la circuncisión espiritual? Que en la circuncisión física sacaban un pedacito de carne. En la circuncisión espiritual dice, fuiste circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. O sea, es una circuncisión no espiritual, sino que esa carne, esa naturaleza que te impulsa a pecar, Jesucristo te la arranca totalmente. Más adelante el texto dice, nos arrancó totalmente la carne del pecado. Entonces, tú y yo necesitamos ser arrancados. Esa carne que nos impulsa y nos obliga a pecar tiene que ser arrancada. Esa es una circuncisión espiritual. No se hace con manos, lo haces a través de poner tu fe en Jesucristo. ¿Qué más hace el Señor? Jesús nos resucitó espiritualmente. Dice, en el cual también fuiste resucitados en él por medio de la fe en el poder de Dios. ¿Cómo está la persona antes de recibir a Cristo? Muerto. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, espiritualmente, ¿qué pasa? Resucitamos. Entonces, la figura que usa ahí en Colosenses es el bautismo. ¿Por qué bautizamos por inmersión? Porque tiene una explicación, tiene un significado. Cuando la persona es totalmente sumergida dentro del agua, cubierto por el agua, ¿qué significa? Que está siendo sepultado, está muriendo a su antigua vida. Y cuando sale del agua, está diciendo que resucita a una nueva vida. Por eso el bautismo es por inmersión, no es por aspersión.
En algún caso extremo se podrá bautizar por aspersión. Pero el bautismo realmente es por inmersión. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir esta figura de la resurrección a una nueva vida. ¿Qué más ha hecho Jesucristo? Este es bien interesante. Dice, Jesús canceló nuestra factura espiritual. ¿Qué dice? El texto dice, anulando el acta de los decretos que nos era contrario, clavándola en la cruz. En la Biblia hay muchos términos de orden legal. Recuerde que en la época que se escribe el Nuevo Testamento, el derecho romano ya había tomado parte en el mundo antiguo, y el derecho moderno es una herencia del derecho romano. Los romanos hicieron pues todo un código civil y penal que hasta ahora se usa. Por eso hablamos de habeas corpus, hablamos de modus operandi, hay muchos términos latinos en el derecho porque se ha tomado del derecho romano. Entonces, ¿qué está hablando aquí Pablo? Dice, anulando el acta de los decretos que nos eran contrarios. En aquella época había todo un concepto muy claro sobre las deudas y cómo pagar y cobrar las deudas. Entonces, cuando una persona debía, se firmaba un acta, es como decir firmar la factura o firmar un pagaré ahora, se firmaba el acta. Ese acta significaba, Pedrito me debe $10,000. Hasta que no pagara, te perseguían y te podían meter. Había prisión por deuda en aquella época. Ahora creo que no hay prisión por deuda, ¿no? Nos libramos. Pero en esa época había prisión por deuda. Entonces, el decreto era el documento firmado que acreditaba que tú le debías tanto a fulano de tal. Cuando tú juntabas el dinero y pagabas esa deuda, entonces el acreedor tenía ahí una superficie con un clavo, así, paradito, ¿no? Un clavo. Agarraba ese documento y ¿qué hacía? Lo clavaban, se quebraba el documento. ¿Eso qué significaba? Que la deuda estaba cancelada. Esa figura la usa Pablo para decir que nosotros teníamos un acta, un decreto que significaba que teníamos una deuda con Dios por causa de nuestro pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que ni tú ni yo la podíamos pagar. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo pagó la deuda que tú no podías pagar y la clavó en la cruz diciendo, la deuda está cancelada. Ya Henry no te debe nada, Señor, ya Carlito no te debe nada, Sandro no te debe nada, nadie te debe nada. Los que han puesto su fe en mí, dice el Señor Jesucristo, yo pago la deuda, están absolutamente limpios de toda deuda contigo. Clavó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Esto fue un acto judicial, donde Jesucristo clavó diciendo que tu deuda está pagada. Mire, no le debes nada a Dios. Si has puesto tu fe en Jesucristo, no le debes nada a Dios. Todos tus pecados han sido perdonados y tu deuda fue cancelada. Eso nos permite levantar la cabeza y relacionarnos con Dios. Ahora, lo más bonito viene al final, porque dice, después que anuló el acta de los decretos que nos era contraria, dice, habiendo en ella desarmado, qué interesante el lenguaje, habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente en un desfile triunfal. Esto también requiere una explicación. Miren, lo que pasa en el mundo terrenal tiene su efecto también en el mundo espiritual. Por ejemplo, dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador, o sea, lo que pasa aquí en la tierra, una persona se convierte, recibe a Cristo, en el cielo hay un tonazo, hay una fiesta. O sea, el mundo angelical reacciona a lo que pasa terrenalmente. Entonces, en el caso de una conversión hay una gran celebración porque alguien se convirtió. Pero también hay una gran celebración en el otro lado espiritual de los ángeles caídos, cuando ven un hombre pecando, adulterando, engañando a su mujer, robando. Ellos celebran también. Lo tenemos. Rechazó a Cristo, qué lindo, vamos a celebrar porque este fulano le predicaron y rechazó a Cristo. Mire, este hombre está engañando a su esposa, vamos a celebrar, los demonios celebran. Así como los ángeles celebran cuando uno se arrepiente, los demonios se alegran cuando uno peca. ¿Y sabe por qué se alegra? Porque cuando nosotros pecamos nos tienen en sus manos, tiene derecho legal para exigir poder sobre nuestras vidas. Lo que pasa en lo terrenal refleja en lo espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, dice que desarmó, o sea, le quitó sus armas a los demonios. ¿Cuáles son las armas de los demonios? Nuestro pecado. Cuando tú estás en pecado, eres vulnerable a la acción del diablo en tu vida. Pero cuando tú pones tu fe en Jesucristo, dice que Jesucristo desarma completamente a los principados y a las potestades demoníacas.
Ahora dice, los exhibió públicamente en un desfile triunfal. Escúchame bien. En aquella época, cuando el emperador, el rey, ganaba una batalla y conquistaba una nación, había todo un ritual. Fueron a otra nación, conquistaron, encadenaban a los rehenes, a los que habían sido vencidos. El rey regresaba a su país, toda la gente se ponía en las avenidas y el rey hacía un desfile triunfal y exhibía públicamente a todos aquellos que habían sido vencidos, y si era posible, si el rey estaba vivo del otro país, lo exhibían ahí y los arrastraban, y la gente gritaba y vitoreaba, estaba exhibiendo, diciendo, los derroté, este enemigo está derrotado, y los exhibía y los humillaba públicamente. Usando esa figura, dice la palabra que cuando Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, hizo algo: despojó completamente esos principados demoníacos que tenían autoridad sobre tu vida y los exhibió derrotados públicamente, diciendo, estos demonios no tienen ningún control sobre Anel, sobre Dana, sobre José, sobre Lucho. Yo los he rescatado y los he vencido. Ustedes no tienen ningún poder sobre mis hijos, no tienen ningún poder sobre la vida de mi pueblo. Jesucristo despojó a las potestades del diablo para que tú puedas vivir en victoria, de tal forma que el diablo no puede tocar tu vida, no puede tocar tus hijos, no puede tocar tu salud. Y cuando él quiere engañarte, queriendo tocar tu vida, tú puedes decirle, tú estás vencido, diablo. Jesucristo te venció en la cruz y te exhibió públicamente como un ejército derrotado. El enemigo está derrotado en tu vida, por eso tú puedes vivir una vida victoriosa ahora, porque Jesucristo los exhibió públicamente en un desfile triunfal, venció sobre ellos por ti y por mí. El mensaje de la Biblia tiene un nombre propio: Jesús de Nazaret, su persona y su obra. Todo lo demás es anexo. Nuestro mensaje no es acerca de una religión en particular, es acerca de una persona, la persona de Jesucristo, lo que Él es y lo que Él hizo por ti. ¿Qué cosa es Dios? ¿Qué cosa es Jesús? Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y la obra que Él hizo en la cruz es absolutamente suficiente para darte vida eterna, para perdonarte, para reconciliarte, para redimirte, para vencer al enemigo. Todo lo que Jesús hizo es absolutamente suficiente para ti. No necesitas nada y a nadie más, solo Jesucristo en tu vida. Amén. Y cuando una persona pone su fe en Jesucristo, entonces empezamos una nueva vida. Amén. Esto no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con iglesia, no tiene nada que ver con secta. Esto tiene que ver con un hecho histórico que ocurrió hace 2000 años. Jesucristo murió en la cruz y al tercer día resucitó. Hubo gente que murió por afirmar que lo había visto vivo. Tendrían que estar locos para morir por afirmar algo que no ocurrió. Nuestra fe tiene sustento. A ese Jesucristo yo les predico esta mañana a los vecinos y amigos que nos visitan. A ese Jesucristo que hizo todo por ti en la cruz es al que yo te presento en esta mañana. A ese Jesucristo que es Dios hecho hombre, te lo presento en esta mañana. A ese Jesucristo que te rescató, que te redimió, que te perdonó, a ese Jesucristo te presento en esta mañana. No te presento a la iglesia, no te presento a la religión, te presento al único que puede darte vida eterna, Jesús de Nazaret. No hay otro. Amén. Amén. No hay otro. Amén. Así que si usted se va a dar una pausa de este Señor. Tu deuda con Dios está pagada. Porque a veces el diablo viene para hacerte sentir culpable, pero mira, tú eres así, 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 está bien, pero mi deuda la pagó el Señor. No le debo nada a Dios. Si he puesto mi fe en Jesucristo, no le debo nada a Dios. Jesús pagó todo en la cruz. Usted lo que tiene que hacer es creer, poner su esperanza y su fe en Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Oh, Padre bendito sea tu nombre, Señor. Cierra tus ojos, por favor, vamos a entrar a orar. Hemos hablado de Jesucristo, su persona y su obra. La persona maravillosa de Jesucristo, el Creador, la imagen de Dios invisible, aquel que ha creado todas las cosas y las cosas subsisten en Él, todo está controlado por Él, todo fue hecho por Él y para Él. Jesús es Dios, Jesús es Dios todopoderoso. Jesucristo no es un ángel, no es un profeta. Jesús es eterno, Él es antes que todas las cosas, dice la palabra. Él es Dios.
Y este Dios hace 2000 años tomó forma humana, se humilló, dejó su trono para venir acá a ser humillado y dejado como un hombre, como un delincuente. ¿Para qué? Para pagar lo que tú no podías pagar, para pagar una factura que tú no podías pagar, para rescatarte de la esclavitud del enemigo, del maligno. Jesucristo vino a la tierra a redimirte, a darte una herencia, a darte un futuro, no solamente en la tierra, sino eterno. Jesucristo vino a darte una vida abundante. Jesucristo vino a reconciliarte con Dios, porque estabas enemistado con Dios, a pesar que creías en Dios. Jesucristo es todo para nosotros. No necesitamos a nadie más. Este mismo libro dice que en Jesús estamos completos. Tú no necesitas a nada ni a nadie, solo a Jesús en tu vida. Él es la razón de ser de tu existencia. Este Jesucristo quiere entrar en tu corazón. Este Jesucristo quiere ser parte de tu vida. No quiere que simplemente tú sepas de Él, sino que lo conozcas a Él. Jesucristo quiere entrar en tu corazón. Esto no es religión. Esto no es una doctrina solamente, esto no es un grupo religioso. Esto es entrar en una correcta relación con Dios a través del único que demostró con hechos que podía hacerlo, Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y usted necesita un mediador. ¿Por qué? Porque usted está muerto espiritualmente si no tiene a Cristo. Usted puede ser muy honesto, muy honrado, muy buena persona, buen padre, buena madre, buen trabajador. Usted puede ser una persona correcta. Usted puede ser una persona decente. Pero no importa quién usted sea. Si no tiene a Cristo, según la Biblia, usted está muerto, sin la capacidad de relacionarse con Dios. No importa qué tan buena gente usted crea que es. Dice la Biblia, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero Jesucristo vino a ponerse en el medio, a tender un puente entre usted y Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino para que usted se reconcilie con el Padre. Jesús es la única verdad que existe. No hay dos verdades, solo hay una, Jesucristo. Y Jesús es la vida, porque usted está muerto. Venga a los pies de Jesucristo en esta mañana. Yo no sé quién es usted, no sé qué está pasando con su vida, pero déjeme decirle que Jesucristo lo trajo hoy a este lugar para decirle, reconcíliate con Dios. El precio ya lo pagué yo en la cruz. Tu factura ya la pagué. Simplemente recibe lo que yo he hecho, la obra que yo hice en la cruz, y reconcíliate con Dios. Si usted es una persona que nunca recibió a Cristo en su corazón, usted en esta mañana puede decirle, Señor, yo quiero reconciliarme contigo esta mañana. Reconozco que a pesar de creer en Dios, no tengo una buena relación con Dios. Reconozco que estoy lejano, Señor, que mi corazón no está enamorado de ti como debería. Usted puede orar ahí en su asiento y decirle, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Salvador. Señor Jesús, acepto la obra que tú has hecho en la cruz por mí. Acepto que tú eres Dios hecho hombre. Acepto, creo. Quiero acercarme a Dios a través tuyo. Usted puede hablar con Dios en esta mañana. Y usted puede decirle, Jesucristo, te recibo en mi corazón. Yo quiero ser parte de esa herencia también. Yo quiero reconciliarme, quiero ser libre de toda opresión. Quiero tener vida eterna. Señor Jesucristo, entra en mi vida. Millones de personas en todo el mundo han encontrado esperanza, han encontrado aliento a través de una sencilla oración recibiendo a Jesucristo. Usted donde está también puede decirle, Señor Jesús, yo también te recibo esta mañana. No es una iglesia, no es una religión, es una persona, la persona de Jesús. Mientras seguimos orando, yo quiero terminar esta parte. Quisiera orar. Si hay alguna persona en esta mañana
que ha entendido este mensaje y le dice: Dios, yo abro mi corazón a Jesucristo. No importa quién sea usted, si usted oró en su asiento recibiendo a Cristo, déjeme orar a Dios por usted. Quiero pedirle a Dios por su vida, quiero interceder por usted. Así que si usted entendió el mensaje, su necesidad de Dios, y usted reconoce que necesita de Jesucristo hoy y lo recibe, levánteme su mano bien arriba. Yo quiero ver su mano levantada, sin moverse de su lugar, simplemente levánteme su mano, yo voy a orar por usted. Habrá una persona: Dios te bendiga, hijo, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay alguna persona que dice: yo también quiero recibir a Cristo, Dios te bendiga, gloria a Dios, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, gloria a Dios. Hay personas que levantan su mano diciendo: yo necesito a este Jesús, no una nueva religión, no una nueva secta, una nueva iglesia, necesito a Jesucristo. ¿Hay alguien más en esta mañana? Gloria a Dios, veo muchas manos levantadas también, Dios bendiga. Gloria al Señor, vamos a orar. Quiero hacer algo esta mañana. Mire, a las personas que han recibido a Cristo con sinceridad, hay una bendición de Dios esperando por ti. Hoy es un día diferente, hoy es un día especial, porque algo diferente está haciendo Dios con tu vida hoy. Así que dame el privilegio de orar por ti. Quiero bendecir tu vida. Así que les voy a pedir con todo respeto a las personas que levantaron sus manos, por favor, vengan aquí adelante un segundito, déjame orar por ti. Los que levantaron sus manos, vengan aquí al frente, por favor, pónganse aquí delante un segundito. Quiero orar por ustedes, quiero poner mis manos, quiero bendecir tu vida. Los que levantaron sus manos, acérquense, ¿por qué ponerse acá? Bien, de espaldas. Bien, acá. Si hay alguien más que levantó sus manos, pueden venir, déjenme orar. Mire, es un día especial, yo siento que es un día especial hoy. Es un día diferente. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Es un día diferente. Lo que pasa aquí en la tierra tiene un efecto en el mundo espiritual. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hay vergüenza en el infierno, en el reino de las tinieblas también, cuando un pecador se arrepiente porque perdió un esclavo. Y en esta mañana Dios está exhibiendo públicamente la derrota del diablo en la vida de cada uno de ustedes. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre tu vida ahora, porque ahora tú has pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo te bendigo ahora en el nombre de Jesús. Tengo autoridad para bendecir tu vida. Reprendo toda obra del diablo. Yo decreto que el diablo ha sido derrotado y exhibido públicamente, vencido, encadenado por la obra de Jesucristo en la cruz. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Bendigo tu vida, hijo. Espíritu Santo de Dios, hay un plan para este muchacho, Señor. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer con tu vida. Tú has estado buscando cosas que satisfagan, que le den sentido a tu vida. Dios sabe tu búsqueda. Yo conozco tu búsqueda, dice el Señor, pero estuviste buscando en el lugar incorrecto. Ahora yo te mostraré lo que es vivir, dice el Señor. Dios te va a mostrar cosas, hijo. Dios tiene cosas buenas para ti. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice que Jesucristo clavó el acta de los decretos que nos eran contrarios. Toda autoridad legal del diablo sobre la vida de este hombre, Señor, a través de la obra de Jesucristo en la cruz, yo declaro que esa deuda ya está pagada y el diablo no tiene ninguna autoridad sobre esta vida. Eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te declaro libre por la obra de Jesucristo en la cruz. El acta de los decretos que te era contraria es clavada, tu deuda está pagada y el diablo está vencido en tu vida. Ahora eres libre para servir a Dios en el nombre de Jesucristo. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo bendigo esta vida preciosa, Señor. Cuánto talento, cuánta habilidad, cuánta capacidad hay en esta mujer, Señor. Espíritu Santo, potencia esas capacidades que tú le has dado para que ella sea una bendición para el reino. Instrumento de bendición para miles de personas, Señor. Yo bendigo, Señor, que ella pueda crecer, pueda avanzar.
pueda encontrar su propósito, su destino, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo la bendigo, y a través de ella, su familia, y a toda la gente que ella puede influenciar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida ahora en el nombre de Jesús. Hay un espíritu de melancolía que te ha perseguido durante años. Hay un espíritu de tristeza que te ha perseguido como una maldición. Pero ese espíritu es quebrantado hoy día en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oro por un óleo de gozo sobre esta mujer, que aprenda a sonreír, a disfrutar la vida como nunca antes lo ha hecho. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo tu vida, varón. Eres como un bebito para Dios. Eres como un niño. Eres una persona adulta, pero para Dios eres un niño. Agárrate de la mano de Dios como un niñito que no puede soltarse de la mano de su padre. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Agárrate de Dios con toda tu fuerza, varón. Confía en el Señor. No confíes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Agárrate del Señor con todas tus fuerzas. Y Dios te mostrará lo diferente que es vivir agarrado en su mano. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo. Han habido tristezas en tu vida también. Tú sabes lo que es el dolor, dice el Señor. Pero lo más importante no es que tú sabes lo que es el dolor. Lo más importante, dice el Señor, es yo sé también lo que es el dolor. Y como sé lo que es el dolor, sé también lo que es el consuelo. Así que yo te consuelo en esta mañana. Recibe la consolación de parte de Dios en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, espíritu de consuelo sobre el corazón de esta mujer. Consuelo de Dios. Ese consuelo que solo tú puedes dar, Señor. Dale descanso en su alma, de aflicciones, de preocupaciones, de tensiones. No te preocupes más, dice el Señor. Confía. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a esta mujer ahora, Señor. Tienes muchos temores en tu vida, pero yo he venido a librarte de todo temor, dice el Señor. Solamente confía en mí y tú verás, las puertas se abrirán. Hay puertas que tú estás esperando que se abran, se van a abrir, dice el Señor, y tú lo verás. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendigo a este varón. Eres un hombre bueno. Tienes un buen corazón. Pero lo que yo te voy a mostrar, dice el Señor, es algo que tú nunca imaginaste siquiera. Te voy a mostrar lo mejor de la vida a partir de ahora. Yo bendigo a este hombre, Señor. Lo bendigo tu salida, tu entrada, bendigo tus finanzas, bendigo tus hijos, tu familia, bendigo tu salud. Tú tienes un corazón de pastor para dar consuelo a otros, para abrazar a otros. Tú tienes un corazón pastoral para que otros se sientan cobijados en tus brazos. Tienes un buen corazón y Dios lo va a usar. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendigo a este varón, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, toda opresión sobre su vida sea quebrantada y unas cadenas que todavía están oprimiendo a este varón, Señor. Yo invoco la obra de Jesucristo en la cruz para que esas cadenas sean rotas ahora, en el nombre de Jesús, y tú puedas ser libre para servir a Dios. Se quiebre toda oposición del maligno sobre tu vida, toda cadena sea quebrantada. Espíritu Santo de Dios, rompe todo yugo de este hombre. Te bendigo. Te bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo. Yo ministro amor sobre tu corazón. Tienes dificultad para dejarte amar, dice el Señor. Te cuesta trabajo dejarte amar, pero Dios quiere derramar amor en tu corazón, hijo. Déjate amar por tu Padre. Ven a Dios como un niñito, sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de razonamiento. Simplemente corre a los brazos de tu Padre. Experimenta lo que es el amor, dice el Señor. Te bendigo. Espíritu Santo de Dios, bendigo a esta mujer, Señor. Yo conozco tu corazón, dice el Señor. No tienes que convencerme de nada, yo ya lo sé. Yo sé quién eres tú, yo sé que me buscas, yo sé que me temes. No tienes que convencerme, dice el Señor. Yo ya lo sé. Yo estoy contigo y te amo. Espíritu Santo de Dios. Oh, papito lindo y precioso, ven a llenar su corazón ahora.
papito lindo, precioso, llena este corazón necesitado. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo, Espíritu Santo de Dios. Yo pongo esta vida preciosa, Señor. Esta vida preciosa la pongo en tus manos. Decretamos la derrota del diablo en toda vida aquí, en el nombre de Jesucristo. Todo yugo diabólico es quebrantado en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Apelamos a la obra de Jesucristo en la cruz. Jesucristo exhibió públicamente a toda potestad y a todo principado. En el nombre de Jesús declaramos la victoria de Jesucristo sobre esta vida. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena, se rompe toda opresión sobre tu vida. Vengo con autoridad de Dios ahora para decretar tu liberación total de toda opresión permanente. En el nombre de Jesús, la obra de Jesucristo en la cruz es suficiente para liberarte y para redimirte. Te declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Una mañana especial. Lo que pasa en la tierra tiene repercusión en el mundo espiritual. Y en esta mañana hay un gozo en el cielo. Y hay vergüenza en el reino del diablo, porque sabe que ha sido derrotado una vez más. Así que le damos la gloria y la honra a aquel que venció hace 2000 años y despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente en un desfile triunfal, decretando la derrota del enemigo en nuestra vida y declarando la victoria de Jesucristo a nuestro favor. Bendito sea su nombre por siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre, papá.